Nuestra lealtad a Dios. Ese es nuestro tema. ¿Qué es la lealtad? Una definición. Es una actitud de respeto y fidelidad a los principios morales, a los principios de Dios, a los compromisos adquiridos o establecidos. Lealtad es respeto y fidelidad a alguien o a una causa común. En el caso de nosotros como cristianos, la causa de Cristo. Lealtad es nunca darle la espalda a aquellos que son importantes en nuestra vida. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia. Ahí se gesta la lealtad, en la conciencia, en la voluntad, en el corazón, en el espíritu, y que implica cumplir fielmente con un compromiso o con los compromisos adquiridos o que debemos, a pesar de las circunstancias adversas. Lealtad es sinónimo de nobleza, de rectitud, de honradez, de honestidad. La falta de lealtad describe a una persona que engaña a otros, que traiciona a su familia, que traiciona a los demás, a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos, y lo más lamentable, traiciona a Dios. Nosotros entendemos que, se habla de lealtad a la patria, y todo ciudadano de cualquier país del mundo tiene que manifestar lealtad a la patria, y más cuando son funcionarios públicos o políticos. El artículo 123 de la Constitución mexicana cataloga como un delito que se castiga de 5 a 20 años de prisión aquel que traicione a la patria, que dé información propia de un país a otro país, que conspira, ¿sí?, para sacar un beneficio personal. Nosotros debemos tener lealtad al trabajo que desempeñamos. Todos los que trabajan en una empresa, ustedes necesitan manifestar lealtad a esa empresa. Si esa empresa venda lo que venda, fabrique lo que fabrique, si ustedes maliciosamente alguno pasa la lista de clientes a otra empresa que es competencia, eso es deslealtad. Si pasa las fórmulas de los productos que se venden o se producen de manera engañosa o ventajosa, estás traicionando a tu empresa y te estás traicionando a ti mismo. También se habla de lealtad a la familia, lealtad a tu esposa, a tu esposo, lealtad a tus hijos. Por cierto, la Biblia, en el libro del profeta Malaquías, ahí se ve cómo Dios reprochó a algunos esposos del tiempo de Malaquías que estaban siendo desleales a sus esposas, por lo tanto a sus hijos. Dice Malaquías 2, versículo 13, Malaquías 2:13, dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y Dios mismo responde: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, cuida tu corazón, cuida tu alma, tu conciencia, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud,
16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Aquí repudio es divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, en vuestra conciencia, en vuestra alma, y no seáis desleales. ¿Se dan cuenta cómo Dios está reprochando fuertemente la deslealtad? ¿La alcanzan a ver? Esta palabra desleales en el hebreo, que se escribió en el Antiguo Testamento, tiene la idea de engañar, tiene la idea de traicionar, de actuar de manera encubierta hacia tu esposa, hacia el patrón, hacia tu país, hacia los hermanos, qué sé yo, tantas aplicaciones podemos dar. Pero en el caso de nosotros los cristianos, no solo debemos de ser leales y mostrar lealtad a lo ya antes mencionado, sino también debemos ser y mostrar lealtad. Por ejemplo, nosotros los pastores tenemos que mostrar lealtad a ustedes. Hay pastores, es triste decirlo, que abandonan a sus rebaños por razones que sean. Dicen, yo ya me voy, y los abandonan, se van, a veces vendiéndose al mejor postor. Véngase con nosotros, nosotros le pagamos más, lo vamos a consentir más, y abandonan a las ovejas. Es como el marido que abandona a su esposa por otra mujer. Esa es una deslealtad muy, muy vergonzosa. Pero también las ovejas tienen que mostrar lealtad a sus pastores. Ni los pastores debemos traicionar a las ovejas, ni las ovejas traicionar a sus pastores de cualquier parte del mundo. Necesitamos ser leales unos a otros, así como en el matrimonio, en la familia. Yo no debo engañar a mi esposa, no debo mentirle, ella tampoco a mí. Hay una reciprocidad ahí. No traiciones ni acciones encubiertas, porque eso Dios lo reprocha de manera muy, pero muy fuerte. Pero hermanos, sobre cualquier lealtad está muy por encima la lealtad a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, toda la lealtad que yo pueda tenerle a mi patria, a mi empresa o a la iglesia o lo que sea, la lealtad a Dios está por encima de cualquier lealtad a los hombres. ¿Sí? Lealtad a Cristo, lealtad a su palabra, lealtad a su causa. Yo como pastor tengo que mostrar lealtad hasta el último día de mi vida en la predicación del evangelio. No puedo ni debo torcer las escrituras para beneficio propio. Sería una deslealtad contra el que me encomendó predicar el evangelio. Porque miren, si un cristiano no es leal a Dios, difícilmente lo será su esposa. Si un cristiano no muestra lealtad a Dios, que es sobre toda lealtad, difícilmente va a mostrar lealtad en su trabajo. Y va a hacer sus cosas. Y va a causar problemas. Y va a hablar del patrón, y va a hablar de los dueños, y le va a echar grilla al gerente para él quedarse en su puesto. Eso no es para nosotros, hermanos. No. ¿Pero qué enseña la Biblia sobre la lealtad? ¿Acaso enseñará sobre ese tema? Miren, en primer lugar, la Biblia nos enseña que tenemos un Dios fiel y leal a nosotros. ¿Qué les pareció eso? Tenemos un Dios que jamás nos va a dar la espalda. ¿Oyeron eso? Tenemos y servimos a un Dios que jamás nos va a traicionar. Jamás esperen una traición de Dios. Tenemos un Dios que jamás nos va a engañar. Nunca nos va a mentir. Siempre nos va a hablar con la verdad. Él es un padre fiel. Él es leal a sus hijos, a su novia, a la iglesia, su esposa, a la iglesia. Y debemos ser como Él. Fíjate, en Deuteronomio 7, versículo 9, dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios.
y Él está sobre todo aquel que se llame Dios, ¿sí? Y luego dice, Dios fiel, así, contundente, Dios fiel, que guarda el pacto, respeta el pacto, honra el pacto que Él hizo con sus hijos, con nosotros. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, que es una expresión retórica para decir por siempre. Por siempre será Dios, ¿qué? Fiel y leal a nosotros. Denle un aplauso a Él, lo merece. Él es el único que jamás traicionará a nadie. Debemos ser como Él, debemos aprender de Él. Él es nuestro máximo ejemplo. Un hombre sabio dijo, cuando todos te abandonan, no te preocupes. Cuando todos te traicionen o algunos te traicionen, no te preocupes, Dios se queda contigo. Y es verdad. Entre nosotros se nos advierte y se nos enseña a la lealtad. Lo contrario es la deslealtad que provoca la molestia de Dios, hermanos. Porque si Él muestra su lealtad hacia nosotros y nosotros decimos que somos sus hijos, tenemos que ir formando en nuestra conciencia un alto nivel y un alto entendimiento de lo que es la lealtad. Dios es fiel. Si somos infieles, dijo Pablo a Timoteo, si somos infieles, Él permanece fiel. Sin embargo, por otro lado, Dios también, así como Él es fiel y leal, Él también demanda de nosotros lealtad. Demanda lealtad, que mostremos lealtad en todas las áreas de nuestra vida, a nuestro país, a nuestro respeto a nuestras autoridades, a nuestra esposa, el esposo, a los hijos, lealtad en el trabajo, en tu negocio, lealtad a los hermanos, lealtad a tu congregación. Es muy triste ver cómo muchos faltan a esta lealtad. Suelen suceder situaciones que por razones, a veces son razones no válidas, y la gente se cambia de congregación y se salen hablando muchísimas cosas que nada que ver. No hay que ser malagradecidos. Si total algún día alguno se cambia de congregación, pues agradezca a Dios todo lo que aprendió. Hay un proverbio chino que dice, no tires piedras al manantial del cual has bebido. No lo ensucies con tu basura. ¿No? ¿Y todo dónde viene? De la falta de conciencia, de la lealtad que debemos manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Pero más a Dios, sobre todo lealtad a Él. Porque escuchen bien, la lealtad a Dios debe estar siempre por encima de cualquier otra lealtad que nosotros manifestemos a nuestros semejantes, a nuestra patria o a nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Y si por yo congeniarme con un muy amigo mío traiciono la lealtad a Dios, estoy siendo un desleal delante de Dios. Al que le debo obediencia absoluta es a Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Al que le debemos obediencia absoluta, al que le debemos honra absoluta y reconocimiento absoluto es a Dios, porque Él nunca se equivoca, por eso es Dios. Pero mucha gente no entiende lo que es la lealtad. Piensan que cuando alguien violenta los principios de Dios, es desleal con Dios. Y si no te alías a Él, si no lo apoyas a ese desleal, entonces le estás siendo desleal a Él. Escuchen bien, es mejor, dijo Pablo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muchísimo mejor ser leales a Dios antes que a los hombres, porque los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. En Miqueas capítulo 6 versículo 8, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Miren lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. El Señor,
ya te ha dicho: oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno? ¿Y qué es lo que Él espera de ti? Que hagas justicia, número uno, o sea, que hagas lo correcto, no lo convenenciero ni lo conveniente, sino lo correcto. No lo que sientes hacer o quieres hacer, sino lo correcto. Espero me esté explicando. Eso es hacer, que hagas justicia, hacer lo correcto. ¿Con qué? Con tu patria, con tu ciudad, con tus autoridades, con tus patrón, al que le trabajas, a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera. Que hagas justicia. Y luego enseguida dice, número 2, que seas fiel y leal. Y aquí, al no especificar algo en concreto, se entiende fieles y leales a todas las esferas de la vida, pero sobre todo a Dios. Que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Que obedezcas humildemente a tu Dios. Eso es darle honra, eso es ser leales a Dios y a su causa, por sobre cualquier lealtad. Un hombre en la historia bíblica, un hombre muy leal, manifestó una lealtad inquebrantable hacia Dios, a pesar de que tuvo conflictos muy severos, tuvo muchos enemigos, tuvo muchos ataques. Sin embargo, él se mantuvo leal a la causa de su Dios. Estoy hablando de Moisés. Cuando Dios lo llamó para ser el libertador de Israel, Él le dio, cuando ya una vez que los había sacado de Egipto, Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo debía de construir el tabernáculo. Le dio las medidas, le dijo qué tipo de materiales, le dijo cómo lo construyera, para qué metiera dentro del tabernáculo, cómo lo tejía. Todas las instrucciones se las dio Dios a Moisés. Ahora, vamos a leer 3 versículos, 3, que aparecen en Éxodo capítulo 40. Vamos a leer el versículo 16, 19 y 21. Y en esos 3 versículos vamos a notar una frase que resalta, y ustedes la van a identificar. Éxodo 40, 16. Después que le da instrucciones. Y Moisés, dice, hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así hizo. Oh, qué versículo, ¿no? Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. En otra versión dice, y Moisés hizo fielmente todo lo que Dios le ordenó. O sea, con una lealtad impresionante. Versículo 19. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Ni siquiera Moisés se atrevió a decirle, Señor, ¿te puedo dar una opinión? ¿Te puedo dar una sugerencia de cómo quedaría mejor el tabernáculo? Para nada. Él entendía que las órdenes no tenían error, que las instrucciones no tenían la mínima pizca de algún engaño o alguna tomada de pelo, para nada. Por eso él hizo conforme Dios le mandó a Moisés. Hermanos, la lealtad a Dios es hacer conforme a lo que está escrito en su palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? La lealtad a Dios se guarda obedeciendo su palabra, creciendo en la obra del Señor, en obediencia. Versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Notan que en solo 3 versículos dice la misma frase, enfatizándola. ¿Por qué la enfatiza? Porque para Dios es muy importante que nosotros seamos fieles a Cristo, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a su causa. Y la causa de nosotros es
la causa de Cristo, que es la predicación del evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo, y el que no, pues, ¿qué podemos hacer? Se condenará. Pero tenemos que ser fieles, de no mezclar el mensaje, de no torcer el mensaje, para que la gente pueda recibir ese pan de la vida que alimenta y da la vida eterna, que es Jesús. Y no podemos presentar a otro Jesús más que el que está en las Escrituras, en la Biblia. Cualquier otro Jesús que no esté reflejado en los evangelios es otro Jesús, y es deslealtad a Dios hablar de otro Jesús y no del Jesús de la Biblia. En otra ocasión sucedió algo tremendo. Dios habló de Moisés, su siervo, muy bien. Dios tenía un concepto de Moisés muy bueno, pero vamos a ver por qué. Bueno, resulta que Moisés tenía dos hermanos, Aarón y María eran sus hermanos, y ellos caminaron junto con él en el éxodo de Egipto, y bueno, eran respetados por el pueblo. Pero un día algo se le metió a Aarón, algo se le metió a María, o María fue la que contaminó a Aarón, más bien. Y empezó a atacar a Moisés. Y Moisés, pues eran sus hermanos de sangre. Y pues él no hizo nada para contrarrestar esa murmuración, sino dejó que Dios tratara directamente con ellos. Y veamos cómo Dios reprochó la deslealtad de Aarón y María que tuvieron contra Moisés. Y veamos también lo que Dios opinaba de Moisés. Vamos, Números 12, versículo 6. Y él les dijo, es decir, a Aarón y a María: oíd ahora mis palabras, dijo el Señor. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Ve el concepto en el que tenía Dios a Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Te imaginas que tu patrón pensara de ti, el dueño de la empresa donde trabajas o qué sé yo, que pensara de ti: este hombre es un hombre honesto y fiel, y soy capaz de confiarle mi negocio que lo administre? ¿Se acuerdan de José? Potifar le encomendó a José toda la hacienda para que la administrara, porque José era un joven leal, fiel. Este hombre sabía que José no lo iba a traicionar, y cuando la mala mujer de su esposa, de Potifar, se le ofreció a José, José prefirió correr a cometer semejante deslealtad contra su patrón Potifar y contra Dios. Esos ejemplos son dignos de imitar. Fiel es en toda mi casa Moisés. Y luego sigue diciendo en el versículo 8: cara a cara hablaré con él, no como los otros profetas. Con él me voy a revelar cara a cara, tendré una comunión clara y no por figuras, dice. Y verá la apariencia de Jehová. Y luego los reprende. ¿Por qué? Les dice. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ¿qué estaba haciendo Dios ahí? Aquí hay varias enseñanzas. Número 1, Dios está con los que son leales. Dios defiende a los que muestran lealtad, pero Dios reprende a los traidores. Dios reprende a los que son desleales. Otra lección es que Dios se revela a los que muestran lealtad, y a los desleales no se muestra, no se revela, no muestra sus maravillas, porque conoce el corazón del que es desleal. Otro ejemplo: había un rey en Israel, de tantos que hubo. Este rey se llamaba Ezequías. Este rey
fue contemporáneo del profeta Isaías. Bien, este hombre llamado Ezequías fue un hombre que reinó todos los años que él reinó, gobernó al pueblo de Dios. Siempre todo lo que hizo fue para beneficiar a sus gobernados. Nunca fue para aprovecharse de ellos, nunca fue para explotarlos, nunca fue para enseñorearse de ellos. Todo lo que hizo este gran rey Ezequías fue para beneficio de sus gobernados. ¿Cuántos quisieran un gobernante así? ¿A poco no? Bueno, ¿por qué gobernó así Ezequías? Porque era leal a Dios, porque Dios le había encomendado el reinado para que bendijera a su pueblo. Tú como esposo, se te ha delegado el que bendigas a tu esposa y a tus hijos. Todo liderazgo es delegado por Dios para beneficio de los gobernados o de aquellos que están bajo ese liderazgo. El que se enseñorea, así puede ser un pastor, un patrón, lo que sea. El que se enseñorea, pisotea, ningunea, menosprecia a los demás, está siendo desleal a Dios y a la responsabilidad que Dios le ha entregado. Bueno, este rey jamás traicionó a nadie. Esas actitudes nunca pasaron por su vida, mucho menos traicionó a Dios. La lealtad fue característica de este rey en toda su vida. En las buenas y en las malas, cuando todo iba viento en popa, él era leal. Cuando las cosas eran adversas, este rey permanecía leal. Lealtad sobre todo a su Señor y a su gente. Pero un día se enfermó. Sus días estaban a punto de terminar en esta tierra, y Dios le habló a su profeta y le dijo: ve con Ezequías y dale este mensaje. Vamos a leerlo. Isaías 38, versículo 1. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Entiéndase, una enfermedad no curable en ese tiempo. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, pon todo en orden, porque morirás, no vivirás. Tus días, Ezequías, han sido muchos y buenos, pero se llegaron a su fin. Como dijo el sabio Salomón, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y su tiempo de nacer ya lo había experimentado, le faltaba el otro tiempo, así como a nosotros. Nosotros ya tuvimos el tiempo de nacer y nos llegará el tiempo de morir. Pero hay de muertes a muertes, Hay maneras de morir muy distintas a otras. ¿Cómo quisieras morir? ¿Como Judas o como Ezequías? A ver, no me dicen, están muy serios. Los estoy haciendo pensar que bueno. Bueno, dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mírenlo cómo reaccionó Ezequías. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Se volvió, dice, e hizo oración a Jehová, al que le estaba mandando el mensaje, y empieza a orar. Y miren lo que oró. Le dijo: oh Jehová, te ruego, le dice, que te acuerdes ahora, en este momento en que estoy a punto de la muerte. Acuérdate ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Nunca he traicionado a nadie, Señor. Mis caminos han sido rectos. Siempre miré por el bienestar de los demás. Nunca tuve una agenda escondida. En mi corazón nunca hubo engaño contra nadie. No despojé a nadie. No engañé a nadie. Yo caminé, Señor, con íntegro corazón. ¿Cuántos podríamos orar así? Bueno, sigamos. Dice: y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Híjole, ¿cuántos podríamos decir, de los que estamos aquí o nos están viendo o nos van a ver? Señor,
estás en una situación apremiante, Señor, acuérdate que yo he hecho lo agradable delante de tus ojos. O sea, nunca has traicionado, nunca has sido desleal, nunca has calumniado a nadie. Tremendo, ¿no? Esta oración que estaba haciendo Ezequías tenía un fundamento llamado lealtad para poder hacer esa oración. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Se entiende a voz y llanto audible. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías. En otra versión dice, regrésate y ve con Ezequías y dile, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración. ¿Cuántos quieren que su oración sea oída? Dios oye la oración de los que son leales, de los traidores jamás. ¿Cómo esperar un traidor, un desleal, que Dios escuche su oración cuando Dios aborrece la deslealtad y la reprende con todo su ser? Porque no es parte de él, ni debe ser parte de los hijos de Dios. He oído tu oración, dice, y he visto tus lágrimas. Qué consuelo oír eso de Dios, ¿no? He aquí que yo añado a tus días 15 años. Denle un aplauso al Señor. Amén. No que Dios no se acordara cómo se había conducido lealmente todos los días de su vida el rey Ezequías, no, sino que Dios honró a Ezequías, porque Dios honra al que le honra. Así dice la Escritura. Y al que lo deshonra, lo despoja. Sigo leyendo, versículo 6. No solo le añado 15 años, perdón, ya le estoy recortando yo. Dice el versículo 6, y te libraré a ti, porque estaban los enemigos asediándolos. Te libraré a ti y a esta ciudad, a los que tú gobiernas. Los voy a librar de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Qué bonito, ¿no? Qué tremendo. Aquí en este pasaje hay varias enseñanzas espirituales que podemos nosotros aprender. Por ejemplo, Dios escucha la oración de los que son leales a Él y a su causa. Dios también protege de sus enemigos a los que muestran lealtad. No solo los protege, los guarda de todo, de las acechanzas del enemigo. Pero también aprendemos que Dios jamás escuchará las oraciones de los desleales y de los que traicionan. Así se pongan muy espirituales, Dios no va a escucharles, porque sería ir en contra de sus atributos y de su santidad. ¿Saben ustedes? Me imagino que tienen por allí algún conocimiento de cómo terminan los desleales. ¿Tienen ustedes alguna idea de cómo al final de sus vidas, si no se arrepiente el traidor, cómo terminan? Por haber traicionado la causa de Dios, por haber sido desleales a Dios, ¿cómo terminan? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dios había elegido a David para ponerlo como rey, entre comillas, curiosamente, para ponerlo en lugar de un rey que fue desleal y traicionero, llamado Saúl. Ese fue un desobediente, desleal, traicionero, hasta asesino fue, de lo peor. Y se ufanaba de que era muy obediente y que era muy íntegro y que no sé cuánta cosa, pero era todo lo contrario. Y Dios lo desechó para poner a David. Desde el momento en que David tomó el reinado y el gobierno de Israel, vino la bendición de Dios.
Dios empezó a prosperar materialmente y en todos sentidos a todos los gobernados por David, porque David era un hombre despojado de sí mismo que no pensaba en él, pensaba en sus gobernados, pensaba en traerles bienestar, pensaba en tener una economía estable, que todos tuvieran lo necesario, que tuvieran comida, que estuvieran protegidos, y el reino de Israel pues, se fue para arriba. Cada vez que una empresa, un negocio, aún una iglesia tiene la bendición de Dios, crece, despierta la envidia de más de uno. Y cuando despierta la envidia de más de uno, la ambición y la avaricia comienza a minar el corazón de una persona. Bueno, pues resulta que un día, en medio de esa bonanza y prosperidad, un hombre llamado Absalón, hijo de David, se propuso arrebatarle a su padre el reino. Es una trágica historia esta que vamos a leer a continuación, pero trae mucha enseñanza para todos nosotros, para que aprendamos a ser leales en todas las áreas de nuestra vida. Toda deslealtad es castigada y reprobada por Dios, toda. En la mañana pues, doy el mismo mensaje para los que vienen en la mañana, para los que sí se levantan temprano. Y alguien me dijo, ay hermano, dice, estuvo bueno el mensaje. Le digo, pues sí, pues ahí está la palabra de Dios. Dice, ¿cómo ha sido usted leal al Atlas, verdad? Le digo, aunque gane. Bueno, ustedes saben toda esa historia, ¿no? De los que son de otro país, no saben lo que es el Atlas. Pues es un equipo de fútbol, más matangas que nada, nunca ganaba nada. Pero yo, Adrián, Chava, nos mantuvimos leales, y un día obtuvimos un doble premio. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Que por cierto, saludos a los de la América. Bueno, vamos a ver esta historia que en lugar de risa nos va a hacer soltar una que otra lágrima. Vamos a 2 de Samuel capítulo 15 versículo 1. Absalón, hijo de David, quiere arrebatarle de manera desleal y traicionera a su propio padre. Además, rey de Israel puesto por Dios, le quiere arrebatar el reino, quedarse con todo. Leamos, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: después de esto, Absalón comenzó a usar un carruaje con varios caballos. Esto habla de cierta prepotencia y cierta, pues como tratar de mostrar, soy el hijo del rey, y mostrando su ropa de marca y todo su Ferrari, ¿entienden? ¿Sí? Dice, y se hizo un carruaje con varios caballos. O sea, ¿para qué quería un carruaje con varios caballos? Así como muy ostentoso, ¿entienden? Y luego dice, y 50 hombres que iban corriendo delante de él. Así como ciertos políticos que mandan 500 Suburban por delante para que les abran el paso. ¿Los han visto? ¿Sí o no? Bueno, los que son apolíticos, bueno, pues no han visto nada de eso, ¿no? Pero pues así es esa gente, manifestando, ahí se proyectan lo que realmente son, ostentosos, prepotentes, soberbios, creen que merecen ellos todo. Y se hizo un carruaje, un Ferrari, para que me entienda, y a 50 guaruras que fueran delante, háganse un lado, que ahí viene el hijo del rey, viene Absalón, órale. Así como son los guaruras cuando llega algún político, ¿no? Versículo 2. Absalón se levantaba temprano. Es bueno levantarse temprano. Ya ven que la Biblia dice el que madruga, Dios le ayuda. No, así no dice, no vayan a decir, ya está torciendo la Biblia. No, es bueno levantarse temprano,
Pero yo quiero que ustedes vayan observando qué había detrás de este aparente cuidado que él quería proyectarle a los gobernados por su papá, por el rey David. Dice que se levantaba temprano, y vean lo que hacía, y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver a los que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David. O sea, como él era como el presidente, pues, y a la vez él era como un juez, hacía la misma función, gobernaba y él con justicia dictaba sentencias. Pues no, a ver, no, ¿cómo está la cosa? Oía ambas partes, tomaba una decisión, decía, lo justo es esto. Entonces la gente iba a buscar al rey para que hiciera justicia ante las cosas que sucedían entre los gobernados. Entonces él se ponía a la entrada, dice. Entonces Absalón hablaba con ellos y les decía, ¿de qué ciudad eres? Pero era así como en un tonito, así como así muy amistoso, ¿no? ¿De qué ciudad eres? La persona contestaba, soy de tal y tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, después de que le contaban el asunto, les decía, tú estás en lo justo. A todos les decía lo mismo, tú estás en lo justo, pero el rey no te escuchará. ¿Alcanzan a notar lo que estaba tratando de hacer? Estaba tratando de socavar la autoridad y el gobierno que Dios había puesto a través del rey David. Estaba agrediendo a aquel hombre fiel y leal que Dios había puesto para que gobernara, pero por la ambición de su corazón de querer quedarse con todo, empezó a mentir, a decir, no, la verdad, ¿quieres que te diga algo? Tú no le importas. A David nada más le importan pues sus gobernados, pues los que son hacendados, los que son ricos, los que tienen gente que los siga y gente trabajadora, pero pues a ti ni caso te hace el rey. Y la gente en su necesidad comenzó a escuchar a Absalón. Entonces le dice, el rey no te escuchará. Versículo 4, también le decía, ¿cómo quisiera que me nombraran a mí juez de este país? O sea, yo sí los voy a atender. Yo sí, vengan conmigo, porque el rey, fíjate, no le importó nada que fuera el rey. No le importó nada que fuera su padre. No le importó nada con tal de quedarse con el reino. ¿Saben cómo se llama eso? Deslealtad, traición, prevaricación, porque lo está haciendo con toda premeditación, alevosía y ventaja. Y allá el rey en su palacio, gobernando a los que estaban llegando de alguna manera y aconsejándolos, y por acá socavándole, haciendo un plan. Sigo leyendo. ¿Cómo quisiera que me nombraran juez de este país? Así podría ayudar con una solución justa a todos los que vinieran a mí, fíjate, con sus problemas. Claro, si tú tienes un problema y necesitas que un servidor público te escuche, pues todos queremos que nos escuche, ¿sí o no? Por supuesto, que nos solucionen el problema. Y si el encargado, por mucho trabajo, por lo que sea, se le atora o se le vuelve complejo atender a tanta gente, y llega otro y dice, yo te voy a ayudar. Generalmente nos vamos con ese, yo te quiero ayudar. ¿Pero ustedes creen que lo va a hacer gratis? Pues por supuesto que no. Te va a pedir una feria. ¿A poco creen que él les estaba diciendo, yo te arreglo tus problemas a todos los que vengan conmigo? ¿A poco crees que nada más porque era buena persona Absalón? Era lo que menos tenía, ser buena persona. ¿Qué tiene de bueno un desleal? Díganme, ¿qué tiene de bueno un traicionero? Nada. Sigamos leyendo.
Dice el versículo 5: también si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, que era una actitud de respeto, era el hijo de un rey, era un príncipe. Dice, Absalón lo saludaba, oh querido, así con ese tono así lisonjero, ¿no? Así de ay, y le daba un beso, ay, los abrazaba y, ay, no, mira querido, ay, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Escuchen bien, cristianos, escuchen bien. ¿Saben lo que es una persona lisonjera? Aquella que se excede en atenciones contigo, en su vocabulario. Ay, tú eres lo más, ay, ¿quién como tú? Ay, si supiera el pastor que tú predicas mejor que él. Y te lava el coco y tú te la crees. ¿Edad? Y tú, sí, no, pero mira, yo voy a levantar una congregación. Si te vienes conmigo, acá sí te voy a valorar. Vámonos, dicen. ¿Se fijan cómo trabaja el desleal y el traidor? Y es un rasgo distintivo en todos los desleales de toda la historia. ¿Se acuerdan del beso de Judas a Jesús? Igualito que le da un beso y al poco lo traiciona. En una de las deslealtades más vergonzosas que un ser humano pudo haber cometido, traicionar a Jesús, al Hijo de Dios, traicionar a Dios con un beso en la mejilla. Versículo 6. Hacía lo mismo con todos los israelitas que iban a ver al rey David para ser juzgados. Por consecuencia, miren lo que dice: así Absalón se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. Bueno, aquí todo el pueblo significa gran parte, ¿sí? ¿Cómo se lo ganó? Siendo lisonjero, engañando, teniendo algo en su deslealtad, teniendo una agenda acá atrás escondida, pero mintiendo y engañando a los demás para quedarse con el trono de su padre. Sigamos leyendo, versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros, ya que se habían tramado, que habían conspirado, empezó a encontrar aliados que lo secundaran. Dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel. Lean con atención, diciendo, vayan y pregonen por todo el país, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, otra versión dice, gritaréis en alta voz, Absalón reina en Hebrón, Absalón reina en Hebrón. O sea, proclámenme rey. Cuando escuchen la trompeta, todos griten, Absalón es el rey. Y la gente, sí, lo vamos a hacer, vamos a gritar. Dice el versículo 11, y fueron con Absalón 200 hombres. Ah, caray, como que se le subió 300% más, ¿no? Primero eran 50 y ahora ya van 200. Pero quiero que leamos con atención este versículo. Y fueron con Absalón, siguiéndolo en su rebelión, pero noten esto, 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, invitados por Absalón. Habló con cada uno de ellos de su conspiración, pero lo hizo de tal manera que estos 200 hombres nunca discernieron ni entendieron que era una rebelión de deslealtad contra el rey y padre de ese Absalón. No lo pudieron discernir, y ahí es donde radica el peligro, hermanos. Pablo el apóstol dice que deseemos y anhelemos los mejores dones, y uno de esos dones que el Espíritu Santo es discernimiento de espíritus. Si quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia, pídele a Dios ese don de discernimiento. Señor, dame ese don de discernir qué se está fraguando a mi alrededor. Mira, te aseguro que Dios te va a mostrar, te va a revelar si eres leal con Él. Porque los dones, las gracias de Dios que Él regala son para bendecir a otros y para edificar su reino, no para provecho de ninguno. Fíjate estos 200 cómo iban.
que fueron convidados, o sea, fueron convencidos de que se le aliaran con él. Dice, los cuales, estos 200, iban en su sencillez, sin saber nada. Fíjate, en la versión al día, esta frase, estas dos últimas frases las traduce así: lo acompañaron, o sea, a Absalón, estos 200, de buena fe y sin sospechar nada. O sea, les tomó el pelo. Esta gente, los desleales, por lo general tienen un vocabulario diabólico. Algunos dicen, qué bonito habla. Pero los que disciernen dicen, no, aguas, ese cuate, hay maldad en su corazón. Esa señora es una mujer mala, mejor aléjate, apártate. Pero como tienen esa verborrea, astucia, hablan con astucia, convencen a la gente de que si lo siguen están bien. Entonces ahí van estos en sus caballos, ya está cantando, ¿verdad? Y como dice la versión al día, lo acompañaban de buena fe, sin sospechar nada. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, pero ellos, estos 200, no sabían los planes de Absalón. ¿Ustedes creen que se los iba a contar? ¿Ustedes creen que le iba a decir, es que yo quiero el reino? ¿Ustedes creen que les iba a decir, pues cualquiera así tan evidente rebelión, iba a decir, no, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que quieres destronar a tu papá? ¿En qué mundo vives, Absalón? ¿Que no sabes que Dios lo puso y te vas a meter en broncas con Dios? No, claro que el que es desleal y quiere agarrar gente a su favor, nunca va a decir las verdaderas razones de su deslealtad y rebelión, nunca. Por eso es que esos hombres iban en su sencillez, sin saber nada, de buena fe, sin sospechar nada, porque no sabían los planes de Absalón. Pero ahí iban. Ahora sigamos leyendo. Versículo 31. Y dieron aviso a David. Fueron a avisarle y a decirle, David, hay una mala noticia. Tu hijo Absalón se está levantando contra ti. Qué puñalada, ¿no? Qué golpe tan fuerte. Miren, las traiciones vienen de las personas que son más cercanas. Desgraciadamente, así es. Judas era muy cercano a Jesús, era uno de sus 12. Y eso es lo que más pega, porque es alguien cercano. Y como dijo David en un salmo, mi familiar, mi amigo, mi familiar, que juntos convivíamos en la casa de Dios, y se levantó contra mí. Entonces, al ser avisado, le dicen, Absalón te quiere quitar el trono. Y luego le dijeron también, Aitofel era un consejero en la corte del rey David. Se le catalogaba como un hombre sabio, con mucha sabiduría, muy ecuánime, con consejos certeros, pero algo le pasó también en el corazón, que no sacó en su momento. A lo mejor algo de resentimiento contra el rey David, que resultó en que Aitofel, consejero de David, se aliara en la rebelión contra Absalón, contra el rey David. Entonces dice, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón, David. Yo me imagino a David sorprendido, Aitofel, mi consejero, el que me llegaba a aconsejar y el que me daba consejos sabios, ese mismo. Entonces dijo David, oró en una oración, es una oración, y dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel, Señor, porque sabía que era un hombre inteligente, pero esa inteligencia en este caso la estaba usando para mal, y sabía que había aconsejado a su hijo con consejos sabios, entre comillas, pero destructivos, de cómo fraguar la rebelión.
Pero oró así: entorpece, Señor, el consejo de Ahitofel. ¿Sabes? Todos los leales pueden hacer esta oración. Yo la he hecho un montón de veces, muchas veces. Porque cuando David se entera de la rebelión de su hijo, él, como rey y gobernante, tenía la razón en hacer un juicio contra Absalón y era pena de muerte. Pero como era su hijo, en el fondo de su corazón, David tenía la esperanza de que al hablar con él, Absalón reaccionara y se desistiera de tal rebelión. Y oró: Señor, entorpece todo lo que ellos han fraguado y planeado, entorpécelo, Señor, que no se les dé. Cuando tus enemigos se levanten contra ti, porque es promesa de Dios cuidar a los leales, ¿no? Como le dijo Ezequías: te voy a proteger a ti de tus enemigos. Ora así. Cuando se levanten contra ti, te calumnian, te digan: ora así, tú no hagas nada, no te levantes tú, ni mucho menos busques venganza. Eso no es para nosotros. Esos son para los Judas y los Saúles, pero para nosotros no es eso. Nosotros no, tú no contestes, tú ora a Dios y nada más dile: Señor, yo pongo eso en tus manos, entorpece su consejo y verás cómo se trompean entre ellos. Lo he visto un montón de veces. Pero sigo leyendo. Nos vamos hasta el capítulo 18 de Segunda de Samuel, en el versículo 6. Salió pues, o sea, esto obviamente que causó un cisma allí. Entonces los que seguían y eran leales a David, pues se juntaron, tenía sus generales y salieron a la batalla. Porque pues así era, tenía que ser así, hubo una guerra. Dice: salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. 7. Y allí cayó el pueblo de Israel, o sea, los que seguían a Absalón, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. O sea, los leales a David les dieron un estate quieto a los que estaban siguiendo al rebelde Absalón. ¿Me está siguiendo? Espero estar explicando bien. Entonces, caen delante de los siervos de David, porque Dios estaba con David. Dios siempre va a estar con el que es leal, no con el traicionero. Y se hizo allí en aquel día, vean esto, una gran matanza de 20,000 hombres. Hermanos, por favor, qué tragedia, 20,000 hombres inocentes, a quienes un rebelde desleal convenció de alguna manera de que lo siguieran a él. Estos 20,000 hombres dejaron viudas, dejaron huérfanos, dejaron miseria y desastre detrás de ellos cuando murieron. ¿Y murieron por qué? Por nada. Eso es lo trágico cuando se levantan los traicioneros y los desleales. Cuando un esposo traiciona a su esposa y la engaña, no solo traiciona a su esposa, traiciona a sus hijos, afecta a sus papás de él, a sus suegros, a sus hermanos de él y a los de ella, a los tíos de él y los de ella, a los nietos de él y los de ella. Es como un tsunami que se va con una fuerza destructiva, derribando todo lo que se encuentra a su paso. Todo por no mantener su promesa de serle fiel a su esposa hasta que la muerte los separe. ¿Cómo volver a la vida 20,000? ¿Cómo resarcir todos esos desastres? Probablemente tú eres una víctima de la deslealtad de tu padre o de tu madre o de tu abuelo, qué sé yo, que te afectó, lo quieras o no. La pregunta es: ¿por qué repetirlo? ¿Por qué volverlo a hacer? Que Dios, ¿por qué no pedirle a Dios que nos ayude a guardarnos leales y fieles? ¿Cuántos dicen amén? Sí.
Qué tremendo, 20,000 hombres. Versículo 8. Y la batalla se extendió por todo el país. ¿Ven qué tragedia? Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. O sea, el bosque era tan denso que los que estaban con Absalón, que le creyeron, no estaban adiestrados para la guerra. Fueron convencidos, eran víctimas, pero no eran inocentes. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era David y cómo se atrevieron a creerle, o cómo fue que cayeron en las insinuaciones de Absalón y le creyeron sus mentiras y sus conspiraciones. ¿Cómo fue que les creyeron? Bueno, en su inocencia, entre comillas, llevaron su castigo. Muchos, dice, quedaron allí muertos en medio del bosque. Y el bosque destruyó más aquel día que los que la espada derribó al suelo. Versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David. O sea, con los contras, ¿no? Contra los fieles de David, los leales a David y a Dios. De pronto se los encuentra Absalón. Pero allí ya su derrota era inminente. Ya habían caído 20,000 de sus seguidores. E iba Absalón sobre un mulo, ni siquiera sobre un caballo. ¿Ven cómo fue cayendo? Porque los príncipes y los reyes traen caballos, ¿no? ¿Cómo dice el Apocalipsis que Jesús venía montado en un caballo qué? Blanco, no en un mulo. Eso fue en su humildad cuando entró a Jerusalén. Pero cuando venga montado en un caballo, que habla de realeza genuina, de un rey, rey de reyes, nuestro Señor Jesús. Y ahí va el rebelde y le dan un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Bueno, en otro pasajes anteriores dice que Absalón, hijo de David, era un hombre muy apuesto, alto, bien parecido, y que tenía una cabellera abundante, rizada, y no era corta la que traía una cabellera larga, abundante, y se veía imponente el Absalón. Y todas las doncellas de Israel, ¡ay, Absalón! Se desvivían por el guapo de Absalón. Pero el guapo Absalón terminó mal, muy mal. Sigamos leyendo. Se enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, todo trabado ahí. Para que vean lo denso de su cabellera, que un hombre de por lo menos 80 kilos de peso estaban sosteniendo su cabellera, lo sostenía en peso. Y el mulo en que iba pasó adelante y él se quedó colgado. Y no podía desenredarse. Viéndolo uno, yo quiero subrayar uno que no se dice el nombre, pero hubo quien vio esa escena de cómo Absalón quedó trabado. Y avisó a Joab. ¿Quién era Joab? Joab era un general del ejército de David, un cercano a David, pero que por alguna razón, al correr del tiempo, quizás algo pasó entre los dos, algo que desagradó a Joab y guardó una semilla de amargura o de rencor o de ambición, qué sé yo, y fue y le avisa a Joab diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab, que le debía lealtad al rey, respondió al hombre que le daba la nueva. Le respondió y le dijo: y viéndole tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? ¿Por qué no lo mataste? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte por haberlo matado.
Ahora, yo quiero que pongan mucha atención a la reacción de ese uno que no se sabe quién es, que puede ser tú, que ojalá seas tú, ojalá sea yo, como ese uno que se mantuvo leal hasta el extremo. Cuando un general se le planta y le dice, ¿por qué no lo mataste? Pues da miedo un general, ¿no? Pero ese uno, un soldado raso quizás, cuando le dice, me hubiera gustado yo te hubiera dado un dinero por haberlo matado. Y mira lo que le contesta. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. ¿Cuál era la razón de no extender la mano? Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Porque cuando le fueron a decir que Absalón estaba cometiendo conspiración, David le dolió mucho en su corazón y se puso a llorar. Le dolió, lo dañó mucho en su espíritu. Y dijo, ok, organicen el ejército y vayan sobre él, pero a él lo quiero vivo. No quiero que lo toquen. Era su hijo, quería hablar con él, con la esperanza de que quizás él recapacitara y dijera, papá, ¿qué estoy haciendo? Perdóname. Entonces le dice este anónimo al general Joab, le dice, aunque me hubieras dado 1000 monedas de plata, dice, yo no levantaría mi mano contra el hijo del rey. Además, la razón es porque oímos, yo también lo oí, que David te dijo, general, lo quiero vivo, no le hagan daño. Eso se llama lealtad, hermanos. Lealtad probada a grado sumo. Y cuando tu lealtad o nuestra lealtad sea probada, ¿cómo vamos a reaccionar, hermanos? ¿Con traición? ¿Con negación? ¿Cómo vamos a reaccionar? Estos tiempos están muy difíciles, hermanos. Hoy hay un fenómeno dentro del cristianismo mundial. Cristianos haciéndose ateos. Cristianos convirtiéndose a la religión tradicional de siglos. No, pues yo no soy cristiano evangélico, ahora me vuelvo a ser católico, dicen algunos. Y yo me puse a investigar y hay un montón de pastores que están traicionando el evangelio, que se están volviendo a la idolatría, a las religiones idólatras. Hermano, las cosas no están fáciles, porque al ser desafiados y probados en su lealtad al máximo, están traicionando a Dios. Están traicionando a Cristo, están traicionando su palabra, se están traicionando a sí mismos, están traicionando a sus hermanos en Cristo, están traicionando la causa de Cristo. Qué terrible está esto, hermanos. Ayer que hablaba con mi esposa y le decía, oye, fíjate que en el mundo está pasando eso, se sorprendió. No me diga, le digo, sí, mira, le mostré ahí. Deslealtad. Es el signo de muchos el día de hoy, la característica de muchos el día de hoy, con tal de salirse con sus ambiciones. Y luego continúa diciendo el versículo 13. Dice, por otra parte, Joab le dice, ¿habría yo hecho traición contra mi vida? Contra mí mismo. Porque yo tengo un concepto de lealtad al rey que no me va a hacer mover ninguna cantidad de dinero, ni porque tú seas el general, No, yo voy a permanecer. Si yo hubiera hecho eso, había traicionado mi vida, pues al rey nada se le esconde. Y tú mismo estarías en contra, le dice. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Joab? Véanla. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Tú eres un bueno para nada, tú no entiendes las cosas. Y tomando 3 dardos en su mano, sin importar la orden de David, como rey y como padre, sin importar las consecuencias de lo que él estaba a punto de hacer, no le importó nada, porque el que es desleal
No le importan los demás, le importa lo que él anhela, egoísta, como el mensaje de hace 8 días, ¿se acuerdan? Una vez le trajeron a Salomón un caso difícil. 2 mujeres habían tenido un bebé cada una, y en la noche una de ellas por accidente se acostó encima de su bebé y lo asfixió, se murió, y se levantó y le quitó el bebé de la otra. Y cuando amaneció, la otra dijo: ¿dónde está mi bebé? Ese es mi bebé. Dice: no, este es el mío. Y estaba el otro bebé muerto. Dice: este es el mío, porque la madre conoce a su gatito, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Esté como esté, lo reconoce. Como cuando tú naciste te reconoció. A mí también. Como decía un hermano, ya murió, que era moreno. Dice: ay, pastor, un día me dijo, fíjate, cuando yo nací, el doctor dijo: petróleo. Tenía un sentido del humor bien especial. Y cuando se murió, pues yo sí lo sentí. Lo apreciaba mucho. Entonces lo llevan ante Salomón para que juzgara el caso. Salomón ya era el rey ahí. Y dice: pues aquí está este caso, rey Salomón. A ver, ¿cómo está? Y ya le cuentan. Dice: a ver, ¿es tu hijo? Es mi hijo. A ver, ¿es tu hijo? Es mi hijo. Ok, dice Salomón. A ver, tráiganme el niño. A ver, tú, córtalo en 2. Pártelo a la mitad y dale una mitad a ella y dale otra mitad a ella. Entonces, la que no era madre del niño dijo: sí, pártelo. Sí, que lo partan, ni tú ni yo. Y la otra dijo: no lo toques. No lo toques, dáselo a ella. Y Salomón con sabiduría dijo: ella es la verdadera madre, porque quiere que su hijo viva. Pero al desleal, al asesino, al traidor, no le importan los demás. Que partan al niño y que lo maten. No le importó matar 20,000 personas. ¿Te vas a envolver en una situación así? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿Te vas a envolver en algo así? Piénsalo 2 veces. Y no 2 veces, 10 veces. Porque el fin así fue. Versículo 14. Respondió Joab diciendo: no malgastaré mi tiempo con... contigo. Tomado 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba colgado. O sea, vean lo sádico de este hombre. Sin sentimientos, sin lealtad, nada. 1, 2, 3. Y el Absalón queda ahí colgado, agonizando. Y luego dice: los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y fíjate el versículo 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab, ya los había trabajado también, rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Qué horrible esa escena. Los que no entienden la Biblia dicen: ay, qué libro tan feo. No, lo que pasa es que te habla con la claridad de cómo somos los seres humanos.
para librarnos de todo eso. Hay que entender la Biblia. Ahora, ¿se acuerdan de Aitofel? Bueno, así murió el rebelde Absalón. ¿Se acuerdan de Aitofel? El que se unió en la rebelión con Absalón. ¿Cómo creen que murió? Pues se suicidó. Se suicidó cuando supo que Absalón había desechado su sabio consejo y se sintió herido en su amor propio. Yo soy el más sabio aquí en el reino. Y porque había llegado otro consejero y le dijo, no le hagas caso a este Aitofel, no le hagas caso, mira, mejor hazle así a Absalón. Y luego el Absalón, sí, ¿verdad? Y desechó el consejo de Aitofel. Y cuando este hombre se da cuenta, Aitofel, miren lo que hizo, 2 de Samuel 17:23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner en orden, su casa en orden, se ahorcó y así murió. Terminó igual que Judas después de traicionar a Jesús. Aquí hay muchas lecciones espirituales. Una, los desleales y traicioneros mueren en manos de otros desleales y traicioneros. Un desleal y traicionero prácticamente está cometiendo suicidio. O morirá traicionado por otro traicionero, o él mismo se pondrá la soga en el cuello. Conclusión, ¿qué vamos a hacer? Seamos fieles y leales al Señor. Ahora sí que síganme los buenos. Sí, porque yo hice una decisión. Y por la gracia de Dios, ahí la llevamos. Estamos llegando al fin de la carrera. Los años se pasaron, se fueron. Y aquí estamos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos sido leales a su causa, leales a la palabra de Dios. Y no pensamos traicionar a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a cuidar el corazón para no provocar todo lo que Absalón provocó. Y finalmente, en Hechos 4:19 y en Hechos 5:29, Pedro y Juan, los tomaron presos y les prohibieron que hablaran el evangelio, que pararan ser seguidores de Jesús y que pararan de predicar el mensaje del evangelio. Y miren las respuestas de Pedro y de Juan. En Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles tenían muy claro que sobre toda lealtad a otras personas, sea el gobierno, sea lo que es quien sea y lo que sea, está la lealtad a Dios. Porque si por ser leales a tu amigo, a tu esposa, fíjate qué cosas, ¿no? A tu patrón, si por ser leales a él traicionas la causa de Cristo, traicionas su palabra y terminas traicionando a Dios, hermano, error terrible. Dios merece lealtad por sobre cualquier otra lealtad. Por eso la respuesta de ellos, porque ellos tenían una conciencia de respeto a las autoridades. Pero en ese caso, cuando les prohibimos que hablen, dijeron: no, espérame, pues juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y luego en el 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, después de esa prohibición, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Somos seguidores de Jesús, no seguimos a un hombre o a varios. No seguimos la causa de algún caudillo espiritual no, seguimos la causa de Cristo, ¿sí o no? Allí tenemos que mantenernos, porque cualquiera de nosotros puede cometer traición y deslealtad, y ustedes no están obligados a seguir a un pastor desleal y traicionero, ¿verdad que no?
Por supuesto que no. Termino con esto. ¿Se acuerdan de dos hombres que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida? Uno era Josué y el otro, ¿quién era? Caleb. ¿Sabían ustedes que Caleb en hebreo significa perro? Pero no en el sentido negativo, como el perro que vuelve a su vómito, ahí es el sentido negativo. Pero Caleb significa perro. Y yo me acuerdo, es más, de hecho, si quieren saber más sobre eso, hay una predicación que yo di hace años, se llama Caleb, el perro del Señor. Mira, este animalito, si tú le das una patada y lo avientas por allá y a la hora le llamas tú, regresa moviéndote la colita. ¿Por qué? Porque es leal. Porque es leal a su amo. ¿O no? Como quiero mi chícharo. Mi chicharito. Son los perros, hermanos, dan unas lecciones de lealtad. ¿Cuántos casos sabe de gente? Me ahorro el adjetivo. Que van y tiran a su perrito a la barranca y 2 días después les aparece en la casa, sin rencor alguno, sin querer morderlo para vengarse de él, simplemente porque así es su naturaleza. Es un animalito leal, agradecido. Ojalá y todos seamos perros del Señor, fieles a Él y a su causa. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Ahora sí que bola de perros, ¿verdad? Yo sí, de eso sí tomo de ese animalito. Caleb se mantuvo mientras otros claudicaban, ¿se acuerdan? Él junto con Josué, y se mantuvo, y Dios lo honró y lo bendijo y entró a la tierra. Y fue con Josué y le dijo: oye, tengo 80 años, le dijo, y estoy tan fuerte como cuando salimos de Egipto. Dame toda esa tierra. Dijo: agarra toda la que quieras, le dijo. Todo eso es tuyo. Dios lo honró, Dios lo bendijo, y Dios honra y bendice a los que son fieles y leales. Amén. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estoy como Caleb. Quiero ser leal, quiero ser fiel a ti por sobre toda lealtad a cualquier hombre. Quiero ser leal a ti, fiel a ti y a tu causa, Señor. Líbrame de conspiraciones. Líbrame, Señor, de rebelión. Líbrame, Señor, de todo aquello que pueda